Buenas. Hoy salimos de la etapa de fotos y posteados y pasamos a la etapa de videos, ¿sí? La idea es en un video corto poder hacer una visión, porque no va a ser tampoco una explicación, sobre algún tema puntual y poder enfatizar algunos consejos o algunas... tampoco definiciones, en el fondo no sé bien qué estoy haciendo. Nos vamos a servir de la asistencia de Mini Henry, ¿sí? Que es un esqueletito. No se lastimó ninguna persona para hacer esto, les quiero aclarar, es de plástico, por si no parecía. Y no nos vamos a ayudar de calabacín, porque esto seguramente se vaya un locro, no sé si el 25 por ahí. Pero bueno, hoy de lo que quiero hablarles es de la lumbalgia, ¿sí? La lumbalgia es una condición de salud, ¿sí? Más que un diagnóstico. Y si bien está codificada en el CIE-10, hay un montón de cosas, un montón de números, de porcentajes, de los que no quiero hablar, básicamente porque yo no retengo mucho los números. Entonces sí están para leerlos en internet, en páginas web, en libros, en un montón de cosas que no muerden, pero yo no las retengo y no las quiero traer acá porque esto no es un video de divulgación científica, sino que es un video para las redes de alguien que pertenece a la comunidad científica. La lumbalgia. La lumbalgia es el dolor localizado en la región lumbar, ¿sí? Estoy a full con las definiciones. De la primera vértebra lumbar a la quinta, ¿sí? La gran diferenciación para hacer es... El dolor de caderas suele ser anterior. La articulación de la cadera, si se fijan, está anterior con respecto a las articulaciones o la parte lumbar de la columna, ¿sí? Entonces, el dolor que es posterior se denomina lumbalgia, ¿sí? El dolor anterior puede ser de la cadera. El dolor lumbar es el dolor que pasa, que se da en la zona lumbar y que puede referirse tanto al glúteo como al muslo como a la pierna, dependiendo de la etiología, del por qué viene ese dolor, ¿sí? De nuevo, la lumbalgia es un diagnóstico, es una condición de salud, pero no define una etiología, ¿sí? La sintomatología es muy clara, ¿sí? Dolor. No hay muchos síntomas diferentes porque estamos hablando de la lumbalgia, como la palabra lo dice, el dolor de la parte lumbar. Entonces la sintomatología predominante es el dolor, ¿sí? Es un dolor lumbar. Puede darse también una parestesia, que es una sensación de como un hormigueo, de una electricidad, un dolor interno, ¿sí? Eso sí va a ser la diferencia. ¿Cómo es el dolor? Si es un dolor puntual en alguna zona o si es un dolor referido, ¿sí? Que baja, que se desplaza, que se corre hacia la pierna. Eso ya empieza a orientar un poco hacia el por qué viene esto. Pero el síntoma predominante es el dolor. Lo que puede haber, si esto se cronifica, si avanza en el tiempo, es que aparte del dolor pase ya a lo que decíamos una parestesia, una sensación, ¿sí? Un dolor neuropático e incluso después a una pérdida de fuerza muscular, ¿sí? Porque los nervios dejan de funcionar, la electricidad, los cables están mal, la electricidad no circula, el motorcito se trunca. ¿Cuáles son los casos graves en los que hay que buscar una atención médica inmediata y urgente? O sea, cuando hay pérdida de control de esfínteres, ¿sí? Tanto de la vejiga como del intestino, cuando hay una pérdida de peso reciente, que no sea por una dieta o por el aumento de la actividad física, ¿sí? Una pérdida de peso desconocida, de origen desconocido, fiebre o escalofríos, ¿sí? O un dolor intenso, incesante también en el abdomen, que entonces ahí hay que por ahí pensar en otra cosa. Pero más allá de la causa anatómica de la lumbalgia, creo que lo más importante es la causa en la actividad diaria de la lumbalgia, ¿sí? ¿Por qué podemos llegar a tener una lumbalgia y cómo podemos hacer para tratar de evitar tener una lumbalgia, ¿sí? Lo más común del cuadro de lumbalgia es el que se da por un mal esfuerzo, ¿sí? O por una fuerza mal hecha, si se quiere. Qué horrible esas comillas. Qué feo que queda. No lo hago más. El problema con la fuerza esta mal hecha es cuando se intenta hacer fuerza con la espalda, ¿sí? Con la columna. La columna tolera mal la flexión, ¿sí? Tolera bien la compresión, pero tolera mal la flexión. También tolera mal la compresión si es muy fuerte. Una caída, por ejemplo, sentado, puede dar una fractura por compresión. Pero lo más común es
intentar levantar un peso con las piernas extendidas. Eso hace que se arquee la columna y eso genera problemas en la columna que devienen en una lumbalgia. Entonces, lo fundamental, si es lo que tenemos que sacar de esto, es que para buscar pesos por debajo se realice doblando las piernas. No dobles la columna, dobla las piernas. Las piernas sí toleran bien. Uno se puede parar y sentar así que no pasa nada. Pero si lo haces así, te vas a lastimar la columna. No lo hagáis. No lo hagáis, tratá de no hacerlo. ¿Sí? Hace otra cosa, llama a alguien más bajito para que te lo alcance. Pero no dobles la columna porque te vas a lastimar. Para el diagnóstico lo importante va a ser el interrogatorio. ¿Sí? Para el interrogatorio lo que uno como paciente tiene que hacer es ir preparado al médico, puntualizando algunas cosas. No es que hay que estudiar para ir al médico, no es que hay que ir preparado estudiando, pero sí tener en claro, o un poquito en claro, cómo es ese dolor, ¿sí? Si es un dolor puntual, si es un dolor que se refiere a alguna zona, si es un dolor interno, si es una quemazón, si es un hormigueo, en qué momentos del día aparece, si aparece con algún esfuerzo o si aparece en el descanso, y sobre todo, hace cuánto aparece, cuándo empezó. ¿Es el primer episodio? ¿Hubo otros episodios antes? ¿Cuánto duraron los episodios y con qué se fueron? ¿Sí? Pero todo eso no importa porque su médico se lo va a preguntar. Entonces ahí tiene que hacer el deber el médico. Lo que usted tiene que hacer es saber qué esfuerzos puede hacer y cómo hacemos para evitarlo. Y por último, el tratamiento de la lumbalgia. Sí, va a depender mucho de la etiología. La etiología es ver si se trata de una lumbalgia por una distensión muscular, si se trata de una lumbalgia por algún desplazamiento vertebral, si se trata por un aplastamiento vertebral, si es por un desplazamiento de algún disco intervertebral, ¿sí? Depende de eso, el tratamiento va a ser distinto. Pero básicamente, a grosso modo, lo primero que va a haber que hacer es desinflamar, ¿sí? Para sacar el dolor. Para desinflamar usamos antiinflamatorios y podemos usar algunos otros fármacos como los miorelajantes. Por otro lado hay que hacer un reposo siempre, ¿sí? Kinesiología, que siempre está mejor. La kinesiología si la podemos indicar con un diagnóstico, entonces el kinesiólogo puede apuntar un poquito mejor, si no tiene que ir a tirar con un cañón y es más fácil que tire con una flecha. Y finalmente, ¿qué hacemos para que no se repita esto? Una vez que pasamos el proceso agudo, que pasamos el dolor, que alivia el dolor y ya tenemos claro el diagnóstico y por qué pasó y cómo pasó o no, a veces no está claro y no está claro qué pasó ni cómo pasó, pero el dolor se fue. Entonces lo ideal es realizar una actividad física para conseguir una suerte de corset muscular, ¿sí? Un contenedor muscular de la columna, para mantener la columna en eje y que no se generen de vuelta estos desbalances que pueden generar estos dolores. Entonces, actividad física, siempre. Actividad física. Si es coordinada, diagramada y evaluada por un preparador físico, un profe, mejor. Si no, una actividad física que sea constante, que no tenga impacto, ¿sí? Tratar de que no sea corriendo la primera opción. Si la única opción que hay, porque es lo que nos gusta, es correr, bueno, que sea corriendo, pero en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Que sea durante el día, no correr durante la noche, no correr por circunstancias ajenas a nosotros, que sea porque nos gusta. Actividad física entonces, ¿sí? Fortalecimiento muscular de la pared abdominal, de la pared lumbar también, y evitar los esfuerzos mal hechos, ¿sí? No usar la columna para levantar las cosas, usar las piernas, ¿sí? Básicamente es eso. No hablamos de una etiología en particular, sino de la lumbalgia como el dolor lumbar. Tratemos de evitarlo, ojalá se sientan mejor. Y si se sentían bien, ojalá que no tengan nunca este problema. Y si lo tienen, ojalá que encuentren una buena solución. Consulten cuando haga falta y cuando no hace falta, no. Básicamente es eso.